del libro. Muy bien. 7:38 de la mañana. Hay algo que genera mucha preocupación y que en definitiva forma parte de algunas enfermedades que nosotros creíamos erradicadas y que están volviendo. Hace poco tiempo hablábamos del sarampión, todavía está absolutamente vigente este rebrote de sarampión, vacuna mediante, y ahora apareció un tipo de salmonela que genera fiebre tifoidea. Esto pasó puntualmente en Ciudadela, hay 17 casos ya de fiebre tifoidea y una profunda preocupación respecto del rebrote de una enfermedad que, insisto, de hace más de 20 años que creíamos que ya no iba a llegar nuevamente a la Argentina porque después de 2 décadas aparece una vez más. Cristina Freuler es infectóloga y jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán y nos va a hablar y a iluminar sobre el tema. Cristina, buen día. Hola, buenos días a todos. Buen día. Bueno, ¿nos contás qué es la fiebre tifoidea? La fiebre tifoidea es una enfermedad que conocemos desde hace mucho. Es producida por una salmonela, un tipo de Salmonella typhi, justamente. Y existe en muchísimos países. Está relacionada fundamentalmente con la falta de higiene y de agua potable. La transmisión, nosotros siempre decimos que es una transmisión fecal-oral, es decir, se transmite a través de la materia fecal y a través de los elementos que están contaminados por materia fecal, uno la ingiere a la bacteria. ¿Por qué hablamos de agua? Porque muchas veces en los lugares donde no hay agua corriente que esté controlada, los pozos pueden contaminarse por tener un pozo ciego muy cerca. O las napas pueden estar contaminadas. Claro que si en esos lugares... Los tanques de decidimos agua dicen tomar- también que no se limpian de los edificios. Claro, bueno, el agua es un lugar donde le gusta estar a esta bacteria. Ujú. Te Lo consulto. que iba a decir, además de tomar, uno puede decir, bueno, tomo agua mineral y estoy salvado. No, No, porque si yo con ese agua contaminada lavo la verdura claro, o lavo, digamos, la con fruta. utensilios que después voy a llevar a mi boca, me voy a, de todas maneras, poder contagiar. Bueno, esto que nos contás, Cristina, más allá de que es obviamente muy, pero muy trascendental, eh, porque hay una variante que dice que hay que lavarse mucho las manos. Respecto de esto, el lavarse las manos es con jabón, obviamente, si después uno va a manipular alimentos, porque si no puede trasladarse esta bacteria. ¿Esto hasta dónde puede llegar la fiebre tifoidea? ¿Puede llegar hasta un estado muy avanzado con riesgo de vida? Sí, por supuesto que puede llevar a riesgo de vida, sobre todo si se atrasa el diagnóstico o si la persona tiene, digamos, otras enfermedades o comorbilidades, como decimos nosotros, que la haga más frágil. La fiebre tifoidea tiene tratamiento, es Ujú, decir, se da un antibiótico y con eso se trata y la mayoría de los pacientes andan bien. ujú. Pero bueno, todo depende de esto, como yo te decía antes. Una cosa preocupante que tiene es que uno puede contagiarse o la bacteria y no tener síntomas y Claro, no enfermarse. Esto, claro. esto es complicado entonces, y lo traigo en relación a lo que dijiste del lavado de manos, en personas que a lo mejor no saben que son portadoras de la salmonela, van al baño y no se lavan las manos, y luego con sus manos, si preparan alimentos o sirven alimentos, pueden transmitirle a otros que sí se enfermen la, la bacteria. Bien. También es cierto que pueden manifestarse algunos malestares. Cristina, te pregunto cuáles son y fundamentalmente que esos malestares que en realidad son similares a otro tipo de malestares que pueden remitir otro tipo de enfermedades, algunas mucho menores. ¿Cómo distinguimos que esos malestares que pueden ser similares a otras enfermedades responden a la fiebre tifoidea? Y en definitiva, bueno, da a conocer cuáles son cuando se manifiestan, ¿no? Bueno, en infectología siempre sostenemos que lo más importante para un diagnóstico es la epidemiología, es decir, el contexto en donde se da algo. En este caso,
El síntoma más importante de la fiebre tifoidea es la fiebre alta. Alta. En muchos casos puede darse, pero no necesariamente, diarrea o constipación al principio de la enfermedad. Pero luego persiste la fiebre, quizás sin estos síntomas. Ujú. Con lo cual el diagnóstico en sí mismo es difícil si no nos remitimos a que estamos dentro de un brote. Claro. Porque si una persona del edificio en donde ya hay varios casos detectados viene con fiebre, en lo primero que voy a pensar es en fiebre tifoidea. Si viene de un edificio donde está lleno de chicos con sarampión, y tendré que pensar en sarampión como primer medida. Por eso en infectología hacemos tanto hincapié en todo lo que es el interrogatorio y las circunstancias en las que está el paciente. Bien, estamos hablando El con Cristina diagnóstico Freuler. Sí. se hace básicamente por análisis de sangre. Por análisis de sangre, perfecto. Bueno, ahí hay un punto. ¿Cuál es el motivo por el cual hacía más de 20 años que no había y ahora hay? Porque en definitiva lo que vos nos estás contando, Cristina, pareciera ser algo habitual. Problemas de no limpieza de tanques de agua o alguna contaminación de las napas. Esto es algo que lamentablemente pasó siempre en la Argentina. ¿Por qué ahora el rebrote? A ver, seguramente acá estamos hablando, yo no sé en qué está la investigación específicamente, pero lo primero que uno pensaría, siendo prácticamente dos edificios los más afectados, del tanque de agua que esté contaminado. Cuando es una familia, uno piensa más en alimentos, etcétera. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos agua corriente, agua confiable. Gran Buenos Aires más o menos lo mismo, y en la medida que no tengamos gente enferma, no tenemos cómo se contaminan los pozos. Ujú. En el norte del país hay en forma más frecuente casos de fiebre tifoidea, y en muchos otros países también la hay. Tal es así que nosotros, cuando hacemos consejo de medicina de viajero, existe una vacuna contra la fiebre tifoidea que se la ofrecemos a aquellos que van a viajar a países donde sabemos que esta enfermedad es frecuente. ¿Y acá te la puedes dar esa vacuna? Sí, sí, la vacuna está en Buenos Aires, existe, digamos, en la Argentina. ¿Está dentro del plan de vacunación? ¿Hay que pagarla? ¿La cubren prepagas? Hay que pagarla, de todas maneras no la estoy recomendando en forma general, quiero Ajá. aclarar esto, porque es una vacuna que en realidad tiene una duración muy corta, dura entre 2 y 3 años la protección que da, con lo cual no es lógico utilizarla en un país donde hay fiebre tifoidea. Tendríamos que estar haciendo permanentemente el Refuerzos. refuerzo. Mucho más lógico tratar de sanear los lugares donde está, que es el reservorio de la bacteria. Y si no lo detectamos a tiempo a esta salmonela, a esta bacteria, ¿la persona deriva en qué cuadro? Porque hay personas internadas y esto que decías que corre riesgo de vida, ¿es porque se va hacia qué cuadro a partir del inicio de una fiebre alta o de un malestar Se va general? hacia un cuadro de, digamos, no quiero decir pérdida de la conciencia, pero disminución de la conciencia. El paciente se pone como más lento y la salmonela va por todo el cuerpo. Yo dije antes que el diagnóstico lo hacemos por sangre, porque la bacteria, cuando da estos cuadros graves, es porque del intestino pasó a la sangre y por la sangre puede ir Claro. a cualquier órgano. El diagnóstico también lo podemos hacer por materia fecal, obviamente. Claro, nosotros teníamos más asociado a la salmonela con el huevo. Y Claro. esto no tiene, esta salmonela no tiene nada que ver básicamente con aquello. A ver, la salmonela, hay distintos tipos de Claro, esta salmonela. particularmente, esta tifi. Claro, las no tifi, las paratifi. Dentro de las no tifi, la más común que encontramos es la enteritidis, y estas muchas veces infectan a las gallinas, que lo transmiten a sus huevos, y de esa manera nosotros podemos contagiarnos. La enfermedad por Salmonella notifi en general es menos grave, está más limitada, y lo que produce es una diarrea de unos días con fiebre, y generalmente se autolimita. Puede ser grave, sobre todo en casos de pacientes que tengan
disminuidas sus defensas. Por ejemplo, en pacientes que viven con VIH, sabemos que puede ser más grave que en otros pacientes, ¿no? O pacientes con cáncer, en quimioterapia. Claro, inmunodeprimidos. Exactamente. Perfecto. La doctora Cristina Freuler, infectóloga y jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán, poniéndonos un poco de brillo en este tema preocupante que es un rebrote de fiebre tifoidea, puntualmente lo que pasó en un par de edificios allí en Ciudadela. Gracias por este tiempo, doctora. No, gracias a ustedes. Que tenga un buen viernes. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. ¿Hay promos? Vamos, que este mes también es martes de Naranja X. El 6 de mayo, 25% off, sin tope de reintegro y plan Z3 cuotas 0 interés con tarjeta de crédito en indumentaria y shoppings. Conoce más en naranjax.com/martes. Naranja X, qué lindo poder. Costo financiero total 0%. Beneficio válido el día 6 de mayo de 2025. Más información en naranjax.com. ¿Escuchó? Sí. Es la nueva Andes Origen Oro, que lo llama desde la heladera. Déjese encantar por su liviandad, déjese llevar por su dorada musicalidad. Y deje de escuchar esto y dele para adelante, que es una barbaridad. Y recuerde, beba con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Olvídate de todo. Vamos a hablar de gente mandona. ¿Qué haces, María? ¿Cómo están? María, ¿cómo bien, bien. El mandón es mi marido, Adrián, que igual tengo que decir de que si no fuera por él no comeríamos, o sea, no sobreviviríamos con mis hijos y yo porque somos un desastre, y es muy específico con determinadas cuestiones. Tiene contado los fierritos del tender, entonces me hace contar las prendas que meto en el lavarropas para que no sobre ni falte ningún fierrito. No, ¿Se entiende? no, gorda, pero no. Y hay 19, ya me lo sé de memoria, 19 fierritos en el tender que tenemos en casa y no puedo meter ni 20 ni 18 porque es desperdiciar un fierrito o no poder colgar una cosa bien. Es tan brillante como insoportable, ¿no? Amiga, te mandamos el abrazo más grande, María. Olvídate de todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Lunes a viernes de 19 a 22. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Este viernes en Chango Más no te lo podés perder. Tenés 20% de descuento con todas las tarjetas de débito y 15% de descuento con todas las tarjetas de crédito, todas sin tope.